Bienvenidos a un espacio más de Antioquia Debate. Hoy nos encontramos con el diputado Mateo Escobar Valencia del Movimiento Significativo Creemos y con el diputado Carlos Humberto García del Partido Centro Democrático. Queremos hoy poner sobre la mesa un tema que por supuesto a todos los colombianos nos interesa y es el fútbol. El fútbol en Colombia es una de las expresiones más fuertes de identidad cultural, social y pasión. Pero a pesar de los avances nos seguimos enfrentando al tema de la violencia en los estadios, incluso entre los mismos deportistas. Quiero preguntarle al diputado Mateo Escobar Valencia cómo se entiende el barrismo en nuestra cultura y cómo ha sido un factor de inclusión social, pero también con los retos que atravesamos del barrismo en el fútbol. Bueno, el barrismo social, como lo llamamos en Colombia, lleva más de 20 años de constitución, a pesar de que el fútbol colombiano lleva tantos años y que antes habían barras organizadas y que ya se volvieron barras populares. Es un factor social que yo creo que influye mucho en nuestra sociedad. Yo siempre he tenido la teoría de que el fútbol es el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, y en las barras pues sí que se ve lo que pasa en muchos de los barrios, en este caso de Medellín o en los municipios de Antioquia, donde se ven representados ellos muchas veces como en un espacio como en su hábitat. Cuando ellos están en su hábitat es donde más seguros se sienten. Cuando ellos están en su hábitat es cuando más se sienten representados. Entonces yo creo que el barrismo social es una construcción que tenemos de nuestra sociedad, que ha acarreado unas violencias alrededor del fútbol, que no son violencias del fútbol, sino violencias de nuestra sociedad que se ven reflejadas en un estadio y que son problemáticas también que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Y no estigmatizarlos, sino trabajarlos como personajes que le pueden aportar mucho a nuestra sociedad. Aprovechando eso que responde el diputado Mateo, quiero hacerle una pregunta al diputado Carlos Humberto y es: ¿cree usted que el tiempo ha demostrado que las barras se han convertido más en un factor de violencia que en espacios de cultura y apoyo al deporte en nuestro país? No, yo lo creo por el contrario, estaría de acuerdo con el doctor Mateo. Primero, no criminalicemos la actividad de las barras. Sería absurdo pensar que ir al estadio es de delincuentes. Yo veo es niños, familias, veo un ambiente de confianza. Y lo que veo es unos grupos de jóvenes y de personas que se juntan y animan y alientan. Eso es lo que hay que ver, eso es lo positivo. Por supuesto que ocurre en la iglesia, en la política, en cualquier espacio, en cualquier escenario, que siempre vamos a tener extremistas, vamos a tener personas que convierten la pasión en espacios de violencia. Pero no, la mayoría de las personas, el 99.000% van a alentar, van a apoyar, van a pasar bueno, es un espacio de desestrés. Cuando usted lo inició hoy diciendo que eran una actividad cultural, recreativa, por supuesto que es eso. Y además es integradora, es de cohesión social. El doctor Mateo se refirió al barrismo social. Eso existe en Colombia y está siendo ejemplo en el mundo. Nació en Medellín en 2006. Recuerdo, de 2006, esos procesos de las mesas de convivencia, de las mesas de encontrarse situaciones que se habían generado entre algunas barras. Pero eso no es el 10% de la gente que va al estadio. Segundo, claro que no se pueden estigmatizar. Y por supuesto, cuando se establecen medidas de control, deben ser para la tranquilidad de los que vamos al estadio, no es para perseguir. No, ¿qué tal que estuviéramos allá esperando como un espacio de enfrentamiento, de lucha? No, es un espacio, yo paso muy bueno en el estadio, llevo 50 años yendo. Aprovechando eso que dice el diputado Carlos Humberto, quiero preguntarle al diputado Mateo es precisamente sobre esas sanciones. ¿Crees que a hoy son suficientes las sanciones actuales o se debería aplicar medidas un poco más drásticas o mejor apuntar precisamente a la educación, al apoyo y a no caer en la estigmatización de las barras bravas mal llamadas en Colombia? En Colombia el fútbol tiene una dicotomía: los estadios son públicos y los equipos son privados. Entonces, cuando se tiene que poner de acuerdo la seguridad de un privado y un público, no es tan fácil. Nos falta mucha seguridad en los estadios, nos falta ser más sancionatorios, creo yo también, pero también nos falta hacer más proyectos sociales con quienes habitan los estadios. Es ilógico que nosotros no tengamos como hoy reconocer a quienes cometen actos violentos dentro de un estadio, donde hay tanta tecnología en el mundo. Es ilógico que hoy los ingresos a los estadios sean muchas veces muy incómodos,
que el aficionado no tenga comodidad para ingresar a un estadio porque no tenemos tecnología donde haya reconocimiento facial o donde todavía la gente sufre, que los actos de violencia que pasan en el estadio también pasan por muchas pequeñas minucias que pasan alrededor del fútbol, como cuando a la gente la estafan con una boleta, como cuando de pronto la seguridad se excede en seguridad y te dice que no puedes entrar monedas al estadio, como cuando una persona no hace la fila y se mete y genera otro tipo de violencia, como cuando alguien tiene su puesto asignado y llega otro a decirle que es su puesto y genera otro conflicto. Entonces yo creo que todo eso nosotros merecemos tener más sanción, como dicen por ahí, garrote y zanahoria, pero sí necesitamos herramientas que podamos tener para poder sancionar. Al Estado, en gran parte de la nación, nunca le ha interesado mucho el tema, siempre en diferentes gobiernos, y en el actual menos, no les importa, si bien se montaron con la bandera del barrismo, el estallido social, gran parte de los barristas estuvieron en esos espacios, pues hoy se dan cuenta que no hay ni un orden ni un norte, pero nosotros sí necesitamos más control en los estadios de Colombia porque hemos estado a punto de una tragedia. En Medellín nos pasó el año pasado con el Partido Nacional Junior, donde fue caótico y donde fue muy triste lo que pasó, pero por no tener medidas de control. Ahorita la policía quiere alejarse más del estadio, no quiere hacer los controles en los estadios, hoy en día no está requisando alrededor de lo que pasa, entonces yo sí creo que necesitamos más sanción alrededor del fútbol. Al diputado Carlos Humberto, hablando del mismo tema de las sanciones, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre sanción y pedagogía? Porque a veces los seres humanos, cuando nos ponen sanciones o cuando nos ponen multas o cuando nos ponen ciertas cosas que no nos gusta tanto, entonces nos alejamos un poquito de eso. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre pedagogía y sanción? Pensemos en sanción como mecanismos de control, y el principal mecanismo de control debe ser la prevención. Entonces, cuando los grupos se organizan en barras, lo que tenemos es ahí un grupo humano para hacer lo que usted propone, unos espacios de pedagogía, de formación, de convivencia, de cultura. Entonces Medellín, por ejemplo, creó música, ¿cómo se llamaba? Aguante musical. Es más, a nivel nacional se copió el programa Aguante. Yo digo, qué mejor que ver una vez a la barra de indigentes del Medellín tocando con la Sinfónica. Allá lo vimos ya en el estadio. Qué bueno cuando, por ejemplo, los del sur hacen esas actividades de comprometer a los muchachos a hacerle seguimiento para que estudien en la universidad. ¿Cuánto están haciendo aquí los barrismos por acompañar a los jóvenes en los territorios a que crezcan y se organicen en lo social, en lo político? No nos fue bien con lo político, usted vio lo de tal estallido social, pero hay otros haciendo otras cosas. Grafitis, la ciudad está llena de grafitis, eso ya se volvió una profesión, les deja ingresos. Lo que están haciendo las barras al promover sus microempresas para diseño, para tener su propia ropa, sus cachuchas. O sea, yo creo que el problema no está en el estadio, ni perseguirlo en el estadio. Temas de prevención, es más, la mayor parte de los problemas que existen entre las barras no es en el estadio. No es en el estadio. Entonces no hablemos tanto de eso del estadio, hablemos de grupos humanos que en los territorios conviven y entonces tienen discusiones por lo religioso y también por el deportivo. Entonces el tema es de pedagogía, sí, para formar personas con criterio, que seamos capaces de manejar nuestros conflictos, y nuestros conflictos son de todo orden, son familiar, son social, y uno de ellos es el deporte. Aprendamos a dar ejemplo de convivencia, de madurez para tratar los temas, y de que eso no tienen que llegar a situaciones de hecho. Quiero hacerle también otra pregunta al diputado Mateo, y es ¿qué responsabilidad tienen los dirigentes y los clubes frente a esta problemática? Porque creo que tampoco los podemos alejar de la problemática. No los podemos alejar, pero mantienen alejados. Los clubes tienen muy poca responsabilidad social con lo que pasa alrededor de los estadios. Ellos están alrededor del negocio. Y creo que sí les falta mucha más responsabilidad de parte de la DIMAYOR, de parte de los clubes como tal. Hay algunos que sí trabajan,
pero no es el denominador común, y creo que tiene una responsabilidad altísima con lo que pasa alrededor de la sociedad, porque utilizan un estadio que es público, se usufructan de lo que pasa en el estadio, pagan unos impuestos que son muy bajos, creo yo, pero cuando pasan cosas alrededor del estadio se desentienden. Entonces yo sí creo que debería de haber más incidencia de los clubes en lo que pasa alrededor del fenómeno social del barrismo. Bueno, ahora llegamos a un momento de Antioquia Debate, que es hacerle una pregunta incómoda al otro. Como estamos hablando de fútbol y deporte y barrismo, pues les dejo abierta la posibilidad para que pregunten. Si quieren, empezamos con el diputado Carlos Humberto. Una pregunta incómoda. No, yo le diría al doctor Mateo que ya nos hemos visto en el estadio, incluso una vez nos entrevistaron, nos preguntaron que cuál era el mejor jugador de cada equipo, y yo lo único que tendría por preguntarle es cómo ha visto los últimos clásicos, y que ha visto que cuál de las dos barras bravas, que sí las hay, ha sido la que primero altera el orden público. Pues más allá de que sea una barra u otra, yo creo que los problemas que pasan en el estadio hoy son mucho más internos de las barras, no es entre las dos barras de Medellín y de Nacional. Más bien por disidencias que tienen dentro de las mismas barras, son los que generan el factor de violencia. Ahora bien, las dos barras son muy distintas en su esencia, así como creo yo como son los clubes en su esencia, se comportan también las barras. De pronto yo siento que la barra de los del sur puede ser un poquito más organizada en muchas cosas, pero siento que la barra del Medellín es mucho más humana en otras cosas. Entonces es como cómo se complementan, y creo que eso es lo que genera que sean diferentes, pero que también muchas veces compitan. Ellos todo el tiempo están compitiendo quién lo hace mejor, y creo que de alguna manera la violencia que se genera alrededor del fútbol creo que es más internamente entre ellos que lo que se puede generar entre las barras hoy de Medellín y de Nacional. Ahora el diputado Mateo le puede hacer la pregunta a Carlos Humberto. No, yo más que una pregunta incómoda, es cómo relaciona Carlos, que es un hombre que ha trabajado tanto con los comunales, con el sector comunal, cómo lo relaciona como con el barrismo, y qué tiene de bueno y qué tienen de malo. Yo diría que en los territorios hay muchas fuerzas que inciden. Cuando usted conoce algo de barrismo, sabe que las barras en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, son muy fuertes en los territorios en el manejo de la delincuencia, en el manejo de la distribución de droga. Yo aquí no lo veo tan fuerte. Yo creo que el barrismo, así sea cierto que son dos organizaciones distintas, las dos grandes del que van al estadio, al norte y al sur, no están tan preocupados por eso, por lo de la violencia, están preocupados por alentar. Y veo que la del Nacional, que sí es mucho más organizada, trabaja más por fidelizar los afiliados y trabajar con ellos. Yo veo que no inciden mucho en la convivencia en los territorios, con excepciones de días de partidos complicados, pero las celebraciones son iguales. Yo veo que zonas de Medellín que son muy hinchas de Nacional, está la pólvora y todo el mundo celebra. Veo barrios que son muy hinchas del Medellín y igual funciona la pólvora, y están en la esquina todos conversando, tranquilos. Yo vengo de unas épocas en que no había camiseta. Yo llevo 50 años yendo al estadio. Me tocó ver momentos de sí violencia en el estadio, cuando vendían el aguardiente de Buscapleito. Eso le daba la vuelta al estadio, las peleas a puño limpio. Y afuera salíamos a conversar. Me diste muy duro, me quebraste un diente, y la gente seguía en el mismo bus para la casa. No, los extremismos en Medellín con las barras no nos pueden comparar con ese barrismo que provocó en Europa esas crisis sociales tan grandes, o que se manejan algunos, especialmente en Argentina y Chile hoy, que genera problemas de orden público impresionantes. Aquí son eventuales, son situaciones, son circunstanciales, no inciden en los comportamientos en territorio, no inciden. ¿Qué relación tienen con los comunales? Con los líderes comunales, o sea, ¿cómo los puede relacionar? Yo creo que lo que he visto es, por ejemplo, recientemente en la Comuna 13,
qué muro se pinta del Nacional y qué muro se pinta del Medellín. O sea, la relación con los comunales ha sido espacios de concertación para territorios, qué días utilizan la cancha, qué días cantan, qué días está la banda tocando. Son de coordinación. Muchas gracias a todos, muchas gracias al diputado Mateo y al diputado Carlos Humberto por estar en un programa de Antioquia Debate. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en otra oportunidad.